Buenas, mi nombre es José Calvo y junto a mis compañeros Guillermo Miranda y Aldeir Bejarano vamos a presentarles dos artículos que buscan describir aspectos generales de los exosomas como mecanismos de propagación de componentes patógenos entre neuronas interconectadas. Para comprender cómo funcionan estos patógenos, primero es importante entender la relación entre las proteínas tau y los microtúbulos. Las proteínas tau pertenecen a la familia de proteínas asociadas a microtúbulos, o por sus siglas en inglés MAPS. Estas cumplen diversas funciones en los microtúbulos como desestabilizarlos, estabilizarlos o generar interacciones con otras proteínas. La proteína tau es de especial relevancia en el sistema nervioso por su acción en los axones de las neuronas. Esta tiene la función de darle estabilidad a los microtúbulos al asociarse con la tubulina. Esta asociación causa que las cinesinas que se adhieren a la proteína tau se desprendan de los microtúbulos y de esta forma regulan el tráfico de la célula. Debido a esto, las alteraciones en tau afectan el correcto funcionamiento del sistema nervioso y están relacionadas al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa y es la forma más común de demencia por envejecimiento. Esta es causada por la formación de placas amiloides a partir de péptidos amiloide beta fibrilares. A su vez, la severidad de la enfermedad está directamente relacionada con la presencia de agregados patológicos insolubles llamados ovilos neurofibrilares, los cuales son causados por la acumulación de proteínas tau anormalmente fosforiladas asociadas a microtúbulos. Como podemos ver en la figura de la derecha, en la parte de arriba tenemos proteínas que están correctamente plegadas y son solubles y se ubican de forma uniforme alrededor de los microtúbulos. En la parte de abajo podemos ver qué pasa cuando cuando las proteínas tau se plegan mal. Estas generan acumulaciones que son los óvulos neurofibrilares. Los óvulos neurofibrilares se generan de forma interneuronal. Sin embargo, se ha encontrado que esta patología progresa en un patrón definido. Se inicia en el locus coeruleus y se propaga lentamente a través de la corteza entorrinal y el hipocampo hasta la neocorteza. Este patrón indica que el progreso de la enfermedad de Alzheimer ocurre por transmisión de neurona a neurona de la patología. El patrón de transmisión implica la transferencia intercelular de forma mal plegada de tau conocidas como semillas, por transporte transináptico de la neurona afectada a las neuronas receptoras que se encuentran anatómicamente interconectadas. Se ha determinado que la transmisión de semillas de tau contribuye a la progresión de la enfermedad de Alzheimer. La transmisión de semillas de tau adopta un mecanismo similar al de los priones, lo que significa que las semillas de tau mal plegadas corrompen activamente el plegamiento adecuado de tau soluble en la célula receptora generando ovilos neurofibrilares. Se han descrito varios métodos de transferencia neurona a neurona de las semillas tau. Sin embargo, para este trabajo se hará énfasis en la transferencia por exosomas, las cuales se producen en los endosomas tardíos por la gemación interna de la membrana endosomal, que se pellizca progresivamente para generar y acumular nanovesículas intraluminares, y el endosoma tardío, ya cargado con nanovesículas intraluminares, luego se convierte gradualmente en cuerpos multivesiculares. Estos, al fusionarse con la membrana plasmática, liberan las nanovesículas al exterior de la célula y cuando son secretadas, estas nanovesículas libres se denominan finalmente exosomas, como podemos ver en la parte de la figura de arriba. Este es el proceso de formación de los exosomas. Estudios han encontrado que los exosomas en personas con enfermedad de Alzheimer contienen péptidos amiloides beta-fibrilares y semillas de tau fosforilada. A partir de esto se ha demostrado que una reducción de los exosomas está relacionada con la disminución de la formación de placas amiloides. También se ha encontrado en cerebros de ratones que la inhibición de la producción de exosomas detiene la propagación de semillas de tau. La transmisión de neurona a neurona por exomas surge como un mecanismo patológico importante para la progresión de la enfermedad de Alzheimer. Dicho mecanismo implica que una neurona genera exomas patógenos en los endosomas de la neurona receptora, después de la cual las nanovesículas maduros sufren un transporte entero grado a lo largo de los axones hasta que se fusionan con la membrana plasmática para liberar el exoma en la sinapsis de una célula interconectada, consiguiendo así una mayor distancia de acción. En este trabajo se analizarán artículos que buscan brindar luz sobre el mecanismo de transmisión de exosomas patógenos de neurona a neurona y sobre cómo estos, una vez en la neurona receptora, logran inducir ciclos corruptos de agregación de tau mal pegado. Como se puede ver en la figura en la parte B, exosomas que vienen con
con tau mal plegado pueden llegar a neuronas receptoras, propagar las semillas y que éstas generen exosomas nuevos que vayan a neuronas nuevas y vayan a propagar el patógeno. Ahora comenzaremos por ver este artículo titulado Exosomas internalizados por neuronas secuestran la vía endosomal y se esparcen entre neuronas interconectadas del año 2018 por Juan Carlos Polanco y demás autores. Y entonces el objetivo fue demostrar la internalización e intercambio de exosomas de origen exógeno entre neuronas interconectadas para comprobar que la fusión de endosomas aumenta de manera exponencial el potencial patógeno y el radio de acción de las cargas patógenas transportadas por exosomas exógenos. Para esto se desarrolló la siguiente metodología en la cual ratones con una mutación vinculada a la tauopatía hereditaria fueron utilizados para la purificación y aislamiento de exosomas de su cerebro, en la que se disoció y suspendió el tejido y después de una serie de tratamientos y de centrifugaciones diferenciales se lograron extraer estos exosomas. Posteriormente, para rastrearlos, los exosomas fueron etiquetados con diferentes sondas de membrana fluorescente como PKH, Claret Far-Red y FMTM. Las células usadas en este experimento fueron aisladas de embriones sacrificados en el día número 17 de ratones y cultivados en dispositivos microfluídicos de 2 compartimentos específicos para el cultivo de neuronas y para la microscopía de fluorescencia. Se establecieron gradientes de presión hidrostática entre los canales para evitar la difusión de partículas. Y para rastrear los exosomas extraídos, se utilizó la tetrasampina CD9 expresada en membranas endoplasmáticas, endosomáticas y exosomales, que estaban fusionadas con tintes M-Cherry y Dendra 2 fluorescentes. Entonces, se generó un plásmido que fue transfectado a las neuronas. Se obtuvieron imágenes de fluorescencia con microscopía cofocal para cuantificar los endosomas utilizando los tintes Dendra 2 y M-Cherry. La microscopía de superresolución se hizo combinando la microscopía Palm con Dendra 2 y la D-Storm con Claret Far-Red. Y finalmente, para rastrear las vesículas, se agregaron exosomas marcados con FMTM, que la interacción entre ella y diaminobencidina o DAP forma un precipitado denso utilizado para la microscopía electrónica. En este experimento se desarrollaron 2 modelos de circuitos neuronales. En el primero se conectaron 2 neuronas A y B etiquetadas con distintos colores, rojo y verde, y este podría mostrar el intercambio de fluorescencia entre neuronas. Ahora, el modelo número 2 más bien estableció la conexión entre 3 neuronas, 2 de las cuales iban a estar marcadas con fluorescencia y una no iba a tener fluorescencia, iba a ser transparente. Entonces esto podría mostrar la interconexión de las neuronas. Entonces el modelo 1 permitió visualizar endosomas que presentaban una señal mucho más fuerte de lo usual. Otra cosa interesante es que los endosomas rojos también exhibieron una señal de fluorescencia verde en aquellas neuronas que estaban como muy cerca de aquellas que expresaban Dendra 2. Para cuantificar los endosomas, se determinó que el porcentaje de puntos endosomales que tenían ambos colores era de un 34%. Es decir, sí estaba ocurriendo una transferencia,
potencial de exosomas entre neuronas. El modelo número 2 de circuitos neuronales permitió determinar si los exosomas transferidos eran solo internalizados en la neurona de la A a la B, digamos, o si podían tener un paso libre y ser transferidos a una tercera neurona, C, interconectada. Para diferenciar entre las neuronas, fueron teñidas con diferentes tintes y la tercera neurona sin tinción, y lo que se encontró fue que los exosomas, de los exosomas internalizados, 67% de las partículas endosomales contenían ambos colores. Esto quiere decir que estaban ocurriendo eventos de fusión de exosomas. El modelo número 2 también mostró los mismos resultados cuando se tiñó con fluorescencia propiamente a la proteína tau, mostrando que ésta estaba siendo internalizada y posteriormente transferida de neurona en neurona. Hace un par de figuras habíamos dicho que el tamaño de los puntos no correspondían con exosomas, sino endosomas, porque se estaba detectando doble señal de fluorescencia. Por esto recurrieron a la microscopía de superresolución para ver partículas fluorescentes discretas y evidenciar el secuestro de endosomas secretores endógenos. Esta imagen lo que representa es una dendrita en la cual su membrana está teñida con rojo, y vemos otras coloraciones que muestran eventos de fusión entre endosomas de diferentes orígenes. Se utilizó DAP junto con la microscopía electrónica, donde podemos diferenciar vesículas endógenas de exógenas, donde las endógenas iban a presentar una coloración clara y las exógenas oscura. Y aquí vemos donde varios endosomas presentan vesículas exógenas, mostrando que está ocurriendo un secuestro de endosomas endógenos. Bueno, y sabemos que los endosomas surgen cuando vesículas endocíticas pequeñas se fusionan para formar una grande. En este estudio se encontró evidencia de la fusión entre exosomas y endosomas en el soma neuronal, y los exosomas que estaban participando estaban siguiendo la misma vía sináptica de exosomas generados por endosomas secretores, es decir, estaba siguiendo la sinapsis neuronal, lo que nos da una pista sobre su camino en la célula. Los resultados indican que no todos los exosomas internalizados se destruyen o se recuperan, sino que algunos son secretados con exosomas endógenos. Y entonces la evidencia acumulada de superresolución y microscopía electrónica respaldan la idea de que los endosomas se fusionan con exosomas internalizados, y esto sugiere que los exosomas exógenos pueden secuestrar la vía endosómica secretora en las neuronas y secretarse junto con otros exomas endógenos. Y resulta que el secuestro de endosomas no es exclusivo de exosomas, sino que también puede ocurrir con la toxina anthrax, que ella persiste en nanovesículas por mucho tiempo, protegidas de la degradación proteolítica, que permite después que sea transportado nuevamente al medio extracelular y siga su propagación. Bueno, y muchos asumen que la capacidad de los exosomas para transportar proteínas mal pegadas es lo que genera la progresión de estas enfermedades. Por otro lado, también se ha propuesto que más bien atascos en el tráfico vesicular producido por un aumento en exosomas por el tamaño elevado de los endosomas podrían reducir el reciclaje de receptores de glutamato y también aumentar la liberación de exosomas. Entonces es como una bola de nieve. De hecho, la actividad sináptica aumenta con la secreción de exosomas y se ha observado hiperactividad del hipocampo en pacientes con deterioro cognitivo leve, donde la acción combinada de ambos mecanismos
podría generar atascos en el tráfico endosomal que, de nuevo, impulsan la patogenia. Finalmente, este estudio demuestra las características de propagación de exosomas entre neuronas interconectadas de acuerdo con lo que se espera en este tipo de vesículas del endocito y su relación con el Alzheimer's y otras taupatías. Se apoya la noción de que los exosomas son invasivos, secuestran la maquinaria secretora endosomal de las células que los internalizan para lograr una mayor distancia de acción y patogenicidad. Bueno, este artículo habla sobre la permeabilización celular y su relación con las semillas de tau. El objetivo es describir un mecanismo por el que las semillas de tau utilizan la permeabilización endosomal a través de los lisosomas para interactuar con el tau citosólico. Luego, dentro de los principales materiales y métodos, se menciona la utilización de ratones transgénicos RTG4510 para el aislamiento de exosomas de cerebros disectados. Estos ratones transgénicos expresan la proteína tau humana, de ahí su importancia. También se utilizaron ratones de tipo salvaje como control. Para el aislamiento y la purificación de exosomas cerebrales, se siguió el procedimiento establecido por Pérez González y colaboradores en 2017. Este proceso inicia cortando cada cerebro y disociándolo con colagenasa tipo 3, luego pasa por distintos procesos de centrifugación diferencial y finalmente la mezcla es homogenizada en un sonicador de baño de agua. Para etiquetar las distintas partes se utilizaron marcadores fluorescentes, ya sea de membrana de exosomas u otros según sea el caso. Para purificar los exosomas se realizó los exosomas derivados de HGEK293T. Se utilizó un medio de cultivo de MEM suplementado con suero bovino fetal y también se siguieron varios procesos de centrifugación diferencial y gradientes de sacarosa. También se realizó para el estudio de sintometría de flujo FRET, en el cual la agregación de tau entre RD-CFP y RD-YFP fue visualizada y cuantificada por sintometría de flujo. Y también se realizó un análisis de Western blot. Luego, muy importante, la detección de lisosomas y alcalinización, que para esto se volvió a usar otro marcador fluorescente, en este caso el LAMP1, y microscopía confocal y análisis de imágenes, en el que mediante un microscopio confocal de disco giratorio y un microscopio confocal de escaneo de láser invertido se realizaron las observaciones. Ahora, dentro de los resultados principales, se encontró que la mayoría de endosomas con exosomas de tipo salvaje derivados de RTG4510 se localizaron con el marcador fluorescente LAMP1-RFP. En las neuronas primarias del hipocampo, los resultados fueron muy similares. También se encontró que más de la mitad de los lisosomas estaban colocalizados con endosomas que contenían exosomas. La mayoría de endosomas con exosomas de tipo salvaje y con exosomas derivados de RTG4510 se colocalizaron con el marcador fluorescente usado para rastrear orgánulos ácidos como los lisosomas. La agregación de tau se da alrededor de los endolisosomas acídicos que contienen exosomas derivados de RTG4510. También la actividad degradadora normal de enzimas lisosomáticas no degradan las semillas tau exosomales debido a su núcleo resistente. Se encontró que donde los exosomas derivados de RTG4510 indujeron una agregación robusta de tau, la presencia de cloruro de amonio reducía considerablemente esto, lo que sugiere que el pH ácido requerido para la actividad lisosomal facilita el escape de semillas de tau de los endolisosomas para inducir la agregación. Las células que expresan solo RFP y tratadas con exosomas de tipo salvaje no generaron señal FRET, pero las que tenían exosomas derivados de RTG4510 sí indujeron una clara señal FRET, lo que indica la agregación de tau.
También se obtuvo que la fusión con lisosomas mediada por RAP7 incrementa la agregación de tau. La tendencia fue similar para los tratamientos con o sin lipofectamina. Esta lo que hace es nada más potenciar la respuesta. Y se obtuvo que un descenso de la cantidad de RAP7 ocasiona una disminución en la agregación de tau. Ahora bien, los principales datos discutidos. Los exosomas pueden entregar moléculas de carga al citosol de células receptoras al activar la permeabilización de endosomas mediada por lisosomas. Este es un mecanismo general, ya que se sucedió también en las células neuronales y en las no neuronales. Se encontró que en todas las células que mostraron agregación de tau sucedió permeabilización, por lo que se sugiere que la permeabilización celular es la puerta de salida a través de la cual las semillas de tau salen al citosol. Al disminuir la función lisosomal se redujo la agregación de tau, pero no se evitó por completo, lo que sugiere que existen otros mecanismos. Ahora, RAP7 tiene un rol importante en la secreción de tau, y al parecer los endolisosomas se encuentran involucrados en el proceso. RAP7 y los lisosomas parecen tener un papel doble, ya que facilitan el escape endosomal de semillas de tau al citosol y contribuyen a la propagación de taupatías. En personas con Alzheimer se han encontrado altos niveles de RAP7, por lo que el papel de esta molécula parece estar claro. Se sugiere que los tratamientos relacionados a la red endolisosomal pueden ser modulados para prevenir la acumulación patológica de proteínas mal dobladas, debido a que a través de esta red pasan distintos mecanismos y procesos muy importantes para la célula. Pero la permeabilización endolisosomal puede ser perjudicial si las células no responden a este estímulo. Como respuesta se suelen formar estructuras autofágicas alrededor de los sitios de exosomas con endolisosomas como los encontrados en el estudio. Es por esto que se propone la estimulación farmacológica de autofagia como mecanismo para combatir taupatías. Y un resumen del mecanismo propuesto para este estudio se encuentra en la siguiente figura. Muchas gracias.